noches, bienvenidos a este segundo webinar organizado por la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende. Estoy muy entusiasmado, un poco para dar origen al puntapié, si bien agradecemos la paciencia por estos minutos que nos tomamos un poco para iniciar y para recalibrar algunos detalles y aspectos técnicos. Tenemos un programa muy interesante y atractivo para aprovechar estos próximos 55-56 minutos. Me llamo Roberto Volque, soy jefe de cardiólogo, jefe de la Unidad Coronaria del Sanatorio Allende de Cerro, y si bien no voy a extenderme más en mi presentación, porque fundamentalmente quiero dar pie y aprovechar estos minutos que son tremendamente interesantes, atractivos, de una patología cada vez más creciente, sobre todo para los cardiólogos, para los clínicos, para los neumonólogos, para los reumatólogos, y prácticamente el abordaje de la especialidad, y muy especialmente este tema tan particular que vamos a tratar y abordar en estos próximos minutos. El webinar, este segundo webinar, se llama La tormenta que afecta a la hipertensión pulmonar durante el embarazo. Y para ello tenemos un programa tremendamente desafiante, fundamentalmente porque vamos a darle pie en los próximos minutos, vamos a tratar de ajustarnos absolutamente al tiempo, que no es mezquino, para presentar un caso clínico del mundo real, que realmente nos ha tocado abordar y todavía estamos llevando adelante. En este caso, la presentación de la doctora Vanessa Quino. Vanessa Quino es una cardióloga que, si bien ha sido, que es staff dentro del Servicio de Cardiología, y se dedica a careca hipertensión arterial, cuya presentación nos da pie posteriormente a dos charlas muy específicas relacionadas no solamente a los aspectos generales de la hipertensión pulmonar y el embarazo, sino luego al abordaje como vamos a referirnos a continuación. Le doy pie simplemente a Victoria Báez Canilla, quien es cardióloga de staff, también se dedica a insuficiencia cardíaca y que nos acompaña en esta tarea de coordinar este programa tan exigente. Victoria, que va a presentar a Quino, y adelante con el programa. Muchas gracias. ¿Comenzamos, Vicky? ¿Puede ser? Agradecí. ¿No? Creí que ibas a hablar vos. No, empieza directamente la Vane. Pone play. Perdón. Bueno. Perdón, ¿eh? Bueno, se me ha perdido la charla. No hay problema, ¿Sí? comparto. Dale, Vicky. Ahí está, Fernando. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar. A continuación vamos a presentar un caso clínico. Esta paciente la conocemos en el año 2019. Para valoración de una disnea progresiva, en cierre una CIB a los 6 años de evolución. En la semana 20, ella con una disnea clase funcional 3, por lo cual se realiza nueva valoración cardiovascular. Acá como positivo podemos ver un osímetro D levemente incrementado, teniendo en cuenta la edad gestacional, el electrocardiograma con un trastorno de la repolarización ventricular sin cambio con los previos,
se realiza un nuevo ecocardiograma en el cual se observa una leve alteración a nivel del septum interventricular, con un test de la marcha de 6 minutos, en el cual lo positivo es la desaturación de hasta 14 puntos, y con un predicho del 58% que está reducido teniendo en cuenta la edad de la paciente. Ante la sospecha de hipertensión pulmonar en el embarazo, se decide realizar un ecocardiograma con estrés, en el cual observamos una velocidad pico tricuspidia de 2,2, la cual es normal, y una PSAP estimada durante el máximo esfuerzo de 100 milímetros de mercurio, con 15 watts alcanzados, y se detiene la prueba por disnea. Continuando con la evolución, la paciente en la semana 32 y en la semana 33, ya comienza con desaturación, con una desaturación de 87-88% aire ambiente, ya con mayor taquipnea, por lo cual se realiza un NT-proBNP, que el valor es 45, que es normal, se decide la internación y se decide el monitoreo por colocación de un catéter de Swan-Ganz, en el cual podemos ver una media pulmonar de 39 milímetros de mercurio, una resistencia vascular pulmonar de 8 unidades Wood y un Weiss de 8. Podríamos decir que estamos en un contexto de una hipertensa pulmonar precapilar. Durante la internación requirió óxido nítrico, se programa la cesárea a las 48 horas previa maduración pulmonar, y el alta es con sildenafil 25 miligramos cada 8 horas, respetando la lactancia, y se cita control. En lo que fue el año 2020, ella no consultó de manera presencial, ya que estábamos en pandemia, por lo cual vuelve a una consulta de manera presencial en julio del 2021 y nos relata COVID positivo, que había presentado, que es un COVID leve, en el transcurso de ese mismo año. También había suspendido la medicación, por lo cual la volvemos a estratificar, le realizamos un cateterismo derecho, en el cual se objetiva una presión a nivel de la arteria pulmonar media de 24 milímetros de mercurio, una resistencia vascular pulmonar de 3 unidades Wood y un Weiss de 12, con una resonancia cardíaca en la cual se observaba el ventrículo derecho con buena función y buena fracción de eyección conservada. Continuando en la valoración de la paciente, pasan unos meses, ella vuelve nuevamente a control, pero ya porque había incrementado la disnea, no había suspendido la medicación en aquel momento, no había retomado la medicación. También nos relata un episodio de una amenorrea de aproximadamente 6 semanas, por lo cual se realizan estudios y nos dan una subunidad beta positiva. En este contexto, nuevamente, necesitamos estratificar a la paciente, se realiza un ecocardiograma, se realiza el test de la marcha, en el cual podemos ver que redujo los metros transitados, con un predicho de 43% reducido, continuaba con la desaturación, con un NT-proBNP que prácticamente era el triple que el previo. Estamos en semana 7, se realiza una junta médica y se plantea la posibilidad de la interrupción del embarazo. La paciente se niega, continuamos entonces con la terapia, se decide, bueno, la terapia combinada con sildenafil 25 miligramos cada 8 horas y con iloprost inhalatorio. La verdad que con muy buena tolerancia, y la volvemos a revalorar ahora en marzo 2023, que fue hace unos días, hace 5 días, con un test de la marcha que podemos ver con mejoría al anterior, con un 520 metros recorrido, con un predicho de 75%, continuando con la desaturación, una DLCO con una reducción leve y una NT-proBNP que se encuentra normal. Este es el ecocardiograma, tan solo ver que hay una dilatación de cavidades derecha, hay movimiento anómalo del septum, la función ventricular está conservada del 42%, y el strain podemos ver que también hay una leve reducción del 16,9%, y una PSAP estimada del 74 milímetros de mercurio. Con todas estas variables podemos decir que nos encontramos en un contexto de una paciente con muchas variables en color verde, podemos decir que es una paciente de bajo riesgo. Fundamental tener estos conceptos, y si hay algo que nos enseña este caso es que el trabajo tiene que ser en equipo, es multidisciplinario, hay 2 contextos muy importantes, que es el diagnóstico de hipertensión pulmonar en un embarazo, y el otro escenario que no es lo mismo saber de tener una paciente ya con diagnóstico de hipertensión pulmonar que se nos embaraza.
y ni hablar en el contexto de haber abandonado la medicación. Muchas situaciones a discutir, así que bueno, no me extiendo más y le doy la palabra al doctor Daguero. Muchas gracias, Vane. A continuación, yo soy la doctora Báez, cardióloga del sanatorio, perteneciente también al Departamento de Insuficiencia Cardíaca. A continuación los voy a guiar en este webinar. Les voy a compartir, empezando con las charlas ya de los disertantes principales. Inicialmente, la charla del doctor Fernando Daguero. El doctor Daguero pertenece al Servicio de Cardiología y Departamento de Insuficiencia Cardíaca del sanatorio, y está a cargo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Nos va a hablar de aspectos... Muchas gracias. Perdón, nos va a hablar de aspectos generales de la hipertensión en el embarazo, recomendaciones y prevención. Doctor Colque, doctora Báez por la coordinación, doctora Quino por la excelente presentación. En estos minutos junto al doctor Lema abordaremos este tema. Y está viendo la pantalla de Vani todavía. Del grupo de hipertensión arterial grupo 1, asociada a cardiopatías congénitas. Dentro de las congénitas, la asociada a un postquirúrgico, y dentro de estas, acordarte que esta es una de las veces que tienen Perdón. pronóstico y sobrevida. China, se ve la pantalla de... No se está viendo. ¿Por qué no se ve? Doctora, deje de compartir, vuelve a compartir. Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias, doctor Colque, doctora Báez por la coordinación, doctora Quino por la excelente presentación. En estos minutos junto al doctor Lema abordaremos estos temas, y simplemente recordar que aquí estamos dentro del grupo de hipertensión arterial grupo 1, asociada a cardiopatías congénitas. Dentro de las congénitas, la asociada a un postquirúrgico, y dentro de estas, acordarte que esta es una de las veces que tienen peor pronóstico y sobrevida. ¿Por qué abordar este tema? Simplemente porque es un tema muy complejo, un caso clínico muy rico que permite después discutir luego de las charlas, pero tan complejo que en las guías hay un gap donde solamente hay circunstancias especiales, en guías de 260 citas y 144 páginas solamente hay esto, donde solamente se hace en esos 53 renglones consejos a la paciente en cuanto a prevención y riesgos y lo que implica embarazarse en su situación. Todas las guías, obviamente, en todas las guías desaconsejado el embarazo, y obviamente en todas las guías estas, también las de adultos, la argentina y demás, se discute la terminación temprana. Siempre la hipertensión arterial pulmonar está a la cabeza del riesgo en pacientes con patología cardiovascular. Viene ya de trabajo del 2006, donde está dentro del riesgo grado 4. Y a pesar de que ha habido registros contemporáneos que han mejorado la mortalidad, antes de la era de la indicación específica era casi del 50%, ahora está entre el 16 y el 30% de mortalidad materna, pero pica arriba de la disfunción del ventrículo izquierdo, de la miocardiopatía y de otras patologías. Siempre, a pesar de que ha bajado esta cifra en los registros contemporáneos, la mortalidad sigue siendo inaceptablemente alta. Fíjense estos registros del ROPAC de 10 años en países europeos, donde la hipertensión arterial pulmonar está por encima de la ortopatía, la isquémica, la miocardiopatía. El ROPAC asociado desglosado en hipertensión pulmonar, donde hay 151 pacientes con edad de 29 años, 26% tenían hipertensión arterial pulmonar, 26% con cateterismo derecho, donde acá había solamente 7 del grupo idiopática y 15 postoperado. Aquí podemos apreciar que pacientes con resistencias vasculares sistémicas elevadas, arriba de 70, tenían mayor mortalidad
en el parto, en las primeras semanas, bajo peso y mortalidad fetal, que otro tipo de pacientes y otro tipo de eventos. Pacientes en este gráfico de abajo, la idiopática es la que se llevaba la mayor mortalidad también, materna y fetal y posparto. Este CARPEG 2 es otro estudio también que intentó hacer un score de riesgo. Muy interesante, porque acá podemos directamente ver que en el examen físico, en saturación menos de 90, asociar a la imagen, asociar a lesiones específicas, y se va dando puntajes, por ejemplo, una saturación menos de 90 y una clase funcional 3 o 4, ya estamos dentro de un alto riesgo. Por eso son pacientes tan complejos estos, que asustan. La mortalidad también y el riesgo fetal neonatal no es bajo, o del 9 al 13% de mortalidad fetal y neonatal, bajo peso al nacer y pretérminos, hasta un 70% de pretérminos. Y todo esto generalmente es debido a una fisiología del embarazo y implicancias en la hipertensión pulmonar, donde ya sabemos estas adaptaciones fisiológicas en el embarazo con incremento del volumen sanguíneo casi un 40% en el transcurso de las semanas, el aumento del gasto, de frecuencia cardíaca, cómo disminuyen las resistencias vasculares y las pulmonares y sistémicas en todo el transcurso de las semanas, genera unos cambios fisiológicos adaptativos que en un paciente normal, con una arteriola normal, lo tolera y lo lleva bien, pero una paciente con esta hipertrofia y remodelado arteriolar, que tiene los pacientes con hipertensión pulmonar, genera una respuesta de resistencias vasculares fijas, sostenidas, altas, incapaces de amortiguar todo este incremento del gasto cardíaco y no tener la compliance que tiene una paciente normal, y se produce todo el contexto este donde vemos, por ejemplo, pacientes con aumento del consumo de oxígeno, pacientes con aumento, disminución de las resistencias y chances de provocar shunt de derecha a izquierda. Hay trastornos hemostáticos también, puede haber embolia de pulmón, aumento de consumo de oxígeno, dilatación de ventrículo derecho y falla derecha. Puede llevar a estos dos, y todos estos mecanismos, la dilatación de ventrículo derecho, la embolia de pulmón, el shunt de derecha a izquierda, a hipoxia, hipotensión. O sea, terminar en un cuadro de shock cardiogénico, un evento sumamente grave, en el momento del parto o en el tercer trimestre, que generalmente es un ejemplo nada más de cómo va cambiando desde un barquito que sale muy bien, porque empieza a navegar en el huracán, y entre el segundo y tercer trimestre empieza a ver los momentos, el primer momento crítico finalmente es donde hay, entre el segundo y tercer trimestre, progresión de la disnea, fatiga, palpitación, síncope, puede haber edema de miembros inferiores, sea con falla derecha, el segundo momento crítico en el parto y nacimiento, donde ocurre la contracción uterina, la descompresión aortocava, la distribución de volumen, el puerperio, el tercer momento crítico, donde es el periodo de mayor mortalidad materna, con falla derecha. El doctor Luis en el manejo nos va a contar un poquito en estos pacientes cómo deberíamos encararlo. Dentro de estas estrategias de prevención que luego vamos a hablar en cambios fisiológicos, podemos enfrentarnos. Este es un esquema del Hospital 12 de Octubre en pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar que se embaraza, o paciente embarazada, el otro escenario con sospecha de hipertensión pulmonar. Esta, por ejemplo, fue una paciente que tuvo los dos escenarios. Inicialmente, hace 2 años, llegó embarazada de varias semanas con sospecha de hipertensión pulmonar. Esa sospecha de hipertensión pulmonar obviamente había entrado
una situación de disnea progresiva, a veces desproporcionada para el momento del embarazo, o pueden tener angina, síncope, pueden tener edema de miembros inferiores, como dijimos. Acá el eco juega un rol fundamental en discriminar el grado de hipertensión pulmonar, la probabilidad que tengan de acuerdo a las velocidades de la rehabilitación tricuspidia. Como vimos en la presentación, esta paciente en su momento se le hizo un ecoejercicio donde se demostró que el excesivo aumento de la presión sistólica de arteria pulmonar lo que orientó, junto a otras alteraciones ecocardiográficas, lo que orientó a la sospecha y el antecedente de la CIB cerrada de pequeña, a la hipertensión pulmonar, y luego, obviamente, se siguió descartando otros diagnósticos diferenciales. Como vemos aquí, se pueden presentar estas pacientes, como son la embolia de pulmón, la estenosis mitral o una miocardiopatía dilatada, o a veces son patologías subclínicas que generan el embarazo, las exponen. Obviamente, una vez que el cateterismo derecho se aplica en estos pacientes, sigue siendo el gol estándar. Hay que continuar de acuerdo a la fecha del embarazo, luego lo va a hablar el doctor Lema, con la estrategia elegida, o terminación o continuación del embarazo. Como ya vimos en la presentación del caso de la doctora Aquino, obviamente hacer referencia a que esto es un trabajo en equipo, son pacientes muy complejos donde participan cardiólogos, obstetras de alto riesgo, neumonólogos, especialistas en congénitos, adultos, neonatólogos, anestesia, enfermería, la UCO, la UTI. Y es muy importante acá el trabajo entre todos, fundamental diría yo. Y obviamente el otro escenario donde la paciente con diagnóstico de hipertensión pulmonar que se embaraza, como esta chica que estamos viviendo ahora en su semana 27-28, cuando llegó al médico de cabecera y puso esa cara. Así que nada, para seguir discutiendo un poquito más entre todos, le dejamos la palabra a Luis para que nos aporte un poco sobre el manejo y algunos datos actuales de estos pacientes. Excelente, gracias Fernando. Continuando con los disertantes principales, ahora sigue la charla del doctor Luis Lema, que es cardiólogo del Instituto Modelo de Cardiología, jefe del Departamento de Hipertensión Pulmonar, expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente del Congreso de la Federación 2022. Ahí comparto su charla. Perdón. Bueno, buenas noches. Agradecido por la invitación a participar en este Ateneo y discutir este caso tan interesante, tan complejo. En estos breves minutos voy a tocar el tema. No se ve, integral. Victoria, no se ve la pantalla. No sé, chicos. Creo que tenés que volver a compartir, Vicky. Sí, ya salí. ¿Ahí se ve? Bueno, buenas noches. Agradecido por la invitación. No se ve. No, Se todavía no. escucha, pero no se ve. Tenías abierto el archivo, Vicky, antes de entrar vos. Bien.
Porque si no, no entran. Tiene que tener abierto el archivo y después entrar al Zoom. Sí, tenía todo abierto. Es más, yo la veo a la charla del doctor Lema. A ver ahí. Ahora sí. ¿Se ve? Se ve tu pantalla de inicio. Ahora si la pones va a andar. Tu escritorio estamos viendo, Vicky. No, no es el mío. Ah, bueno, no sé. Un escritorio estamos viendo. Me parece que está compartiendo Anita Josami. Sí. Sí, exactamente. Debería dejar de compartir acá. Ahí está. Bueno. Ahí. Ahí está. Bueno, buenas noches. Agradecido por la invitación a participar en este Ateneo y discutir este caso tan interesante, tan complejo. En estos breves minutos voy a tocar el tema sobre el abordaje integral de la mujer embarazada con hipertensión pulmonar. En primer lugar, hay que decir que las guías recientemente publicadas del año pasado tienen muy pocas recomendaciones y todos los caminos apuntan a evitar el embarazo, con un trabajo multidisciplinario, psicoterapéutico, etcétera, y como algo novedoso, plantean el estado de adopción y de subrogación de vientre en el caso del deseo de maternidad por parte de la paciente. En cuanto a lo que es anticoncepción, para la prevención del embarazo, no hay un consenso de cuál es el método anticonceptivo más adecuado. Los métodos de barrera son seguros, pero pueden no ser efectivos. Los anticonceptivos orales con derivado de progesterona son los más aceptados, con precaución con el uso de Bosentan, que es una terapia específica, porque pueden disminuir la eficacia de la medicación. Los DIU con liberación de levonorgestrel hay que usarlo con precaución por reacción vagal al implante, al igual que el tratamiento quirúrgico por oclusión tubárica por laparoscopía o histeroscopía, que sería de elección. Y también sabemos que hay tratamientos específicos que están absolutamente contraindicados para el uso durante el embarazo, como ser los inhibidores de endotenina, el Selexipag y el Riociguat. Pero antes de mostrarles cómo serían las recomendaciones de los centros expertos para el manejo de este tipo de pacientes, les muestro algunos datos de los registros más modernos del tema. Fíjense que en este registro chino, que tiene una enorme cantidad de pacientes, solamente un 3.9%, o sea, 6 pacientes tenían hipertensión pulmonar idiopática. La gran mayoría de los pacientes incluidos del grupo 1 en este registro chino son con cardiopatía congénita, como el caso que nos convoca, y en segundo el lugar, la importante cantidad de pacientes con otras enfermedades asociadas que hacen hipertensión pulmonar. Por supuesto, la forma más frecuente en este registro son las hipertensiones pulmonares del grupo 2. Pero fíjense el enorme impacto que tiene de mortalidad la hipertensión pulmonar idiopática y asociada incluso a la cardiopatía congénita, sobre todo los pacientes, a las pacientes con Eisenmenger, en cuanto a la progresión en insuficiencia cardíaca, readmisión en unidad de cuidados intensivos, e incluso en la mortalidad materna, que la mitad de las pacientes con idiopáticas fallecieron. Y también quería compartir este registro del grupo alemán, del doctor Hooper y Olson, en las cuales ellos plantean un escenario bastante interesante. Es un registro que arranca en el 2007 y hace su primera publicación en el 21, con 16 pacientes y 25 embarazos. Y ellos, si bien enfatizan el concepto de que hay que evitar que la paciente se embarace, ante la persistencia y la necesidad de maternidad, ellos plantean un escenario donde el bajo riesgo y la resistencia vascular pulmonar por debajo de 6 unidades Wood sería
una situación factible de llevar a cabo con un buen protocolo el embarazo. Según el grupo francés, que también trabajó con sus publicaciones, ellos plantean un escenario de mejor evolución, otro de peor evolución en el contexto de una mujer con hipertensión pulmonar y embarazo, siendo el escenario de mejor evolución haber tenido el diagnóstico antes del embarazo, pues se plantear una estrategia, admisión hospitalaria precoz, timing para el parto pretérmino, tipo de parto vaginal o cesárea electiva, aunque en los últimos años casi todas las pacientes van a cesárea electiva, eso es lo que al menos lo que muestra el registro. El tipo de monitoreo no invasivo, es decir, cuando hablan de no invasivo es sin catéter de Swan-Ganz, con línea venosa central y arterial, una línea arterial y el manejo ecocardiográfico de la función ventricular derecha. En sus registros vieron una mejor evolución cuando se aplicaba una anestesia regional y cuando tempranamente podían tener una estrategia de terapia específica y por supuesto de manejo multidisciplinario y no solamente de alguien que maneje hipertensión pulmonar. Por lo tanto, una de las claves para el éxito de este tipo de pacientes es el trabajo en equipo, donde debe incluir un obstetra que haga embarazo de alto riesgo, anestesista calificado, una unidad de cuidados críticos, especialista en hipertensión pulmonar, en imagen, etcétera, para tratar de llevar adelante la cuestión. Les comparto brevemente lo que hacen algunos grupos. Este es el grupo del 12 de octubre en España. Separan dos escenarios: embarazos donde se sospecha en forma aguda el diagnóstico de hipertensión pulmonar y embarazo con hipertensión pulmonar conocida. La idea en el embarazo con sospecha de diagnóstico es tratar de, con el ecocardiograma y otras técnicas de imagen, ver la probabilidad de hipertensión pulmonar y confirmar con cateterismo en caso que la probabilidad sea alta. Y en el caso de una embarazada conocida su hipertensión pulmonar, no haría falta inicialmente cateterismo si los parámetros no invasivos nos permiten estratificar adecuadamente el riesgo. Acá la clave está en la recomendación de interrupción del embarazo en el caso de los pacientes de moderado y alto riesgo, y si la paciente desea continuar con el embarazo, comenzar de forma temprana, en forma con terapia específica. En este caso los españoles usan el hidrocloro inhalatorio, y si no hay contraindicaciones les recomiendan heparina bajo peso molecular, y se le agrega sildenafil o se escala a una prostaglandina endovenosa subcutánea según la evolución clínica. Se programa un ingreso en la semana 32-34, cesárea programada en la semana 34 con anestesia espinal epidural por obstetras entrenados, anestesista y especialista en hipertensión pulmonar, y como dijimos, monitoreo estrecho en el posparto, porque la cuestión de la comorbilidad, la insuficiencia cardíaca, incluso la mortalidad, se da hasta 15-20 días posterior al parto. Y este es un documento que sacaron en la Revista Europea de Medicina Respiratoria sobre diferentes escenarios patológicos de patologías pulmonares, en este caso específicamente de hipertensión pulmonar. Ellos plantean un escenario de posible continuo del embarazo, que serían los pacientes que son vasoreactivos o aquellos que se encuentran en muy bajo riesgo con los parámetros que habitualmente utilizamos. Esos pacientes con manejo multidisciplinario podrían llevar adelante su embarazo, y en el caso que sean pacientes, como dijimos, intermedio y alto riesgo, tratar antes de semana 22 de continuar el embarazo. De no ser así, hay que continuar adelante con el manejo multidisciplinario, con una estrategia terapéutica protocolizada por cada grupo de trabajo. Brevemente les muestro nuestra experiencia que compartimos con el doctor Daguero, el doctor Noves Fierro de acá del Sanatorio Allende, donde identificamos 8 pacientes con una edad media en el momento del embarazo de 30 años y una evolución de la enfermedad de 1 años desde el diagnóstico. 7 pacientes tenían hipertensión idiopática no reactiva todos y una asociada a cardiopatía congénita. La clase funcional con terapia específica previo al embarazo era clase 1 en 3 pacientes y 2 en 5, la mayoría eran casos con muy buena riesgo, estratificación de riesgo, y una hemodinamia preembarazo con una media de 63, una aurícula de 7.3, índice cardíaco 2.9
y resistencias vasculares pulmonares de 5 unidades GUS. Durante el embarazo, todas las pacientes recibieron terapia combinada con sildenafil y lopro inhalatorio, y las anticoagulamos con heparina de bajo peso molecular. Todas deterioraron su clase funcional durante el embarazo a 3 o a 4. Una paciente presentó un aborto espontáneo en la semana 18 y el resto se planificó cesárea programada con una media de 33.6 semanas. Una paciente falleció por insuficiencia cardíaca irreversible y las restantes tuvieron una estadía hospitalaria promedio de 8.2 días, y una paciente tuvo una reinternación por insuficiencia cardíaca. En cuanto a la evolución fetal, 6 nacidos vivos, 2 con retraso en el crecimiento intrauterino, y en el puerperio 4 pacientes requirieron triple terapia combinada y 2 con doble terapia combinada. Y para no cansarlo y abrir el debate, dejo algunos mensajes para llevar a casa de lo que hablamos hoy. Se debe aconsejar enfáticamente evitar el embarazo. El embarazo en la mujer con hipertensión pulmonar se asocia con una alta mortalidad, independientemente de los avances en los últimos años. La terapia específica temprana y la planificación del parto serían las estrategias más importantes en el manejo multidisciplinario de estas pacientes, y aún no hay un consenso uniforme sobre el método de anticoncepción más adecuado, y en los últimos años se viene aconsejando fuertemente el tema de subrogación de vientre, más allá que nuestra legislación todavía no está contemplado, pero sí a través de fallos judiciales, al igual que el tema de la adopción. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente. Como siempre, muchas gracias, doctor Lema. Como se ha hecho mucho énfasis, este tipo de pacientes requiere un abordaje multidisciplinario, por lo que tenemos servicios invitados para continuar con el debate. Inicialmente vamos a comenzar con el servicio de obstetricia, con la doctora Ferposi, si quiere darnos su palabra conjunto con su equipo, respecto al abordaje de este tipo de pacientes, sabiendo su diagnóstico previo, en qué semana se prevén con ciertas complicaciones y el porcentaje de mortalidad, aunque algo ya se ha comentado. Doctora, le damos la bienvenida, muchas gracias por su presencia. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo soy la doctora Ferposi, soy parte del equipo de obstetricia del Sanatorio Allende de la sede de Nueva Córdoba. Sí, la paciente esta, Reynoso, es paciente mía ya desde el embarazo anterior, cuando debuta en semana 31, ya venía en realidad con disnea y deteriorando su cuadro clínico, pero bueno, se deterioró mucho, digamos, su clínica recién, como dijeron anteriormente, en comienzo del tercer trimestre, semana creo que fue 30, 31, ahí es cuando, bueno, decidimos de manera conjunta, 48 horas, hacer la maduración pulmonar fetal con corticoides, y bueno, se internó para monitorizarla previamente y se finalizó por cesárea. La verdad que en ese momento teníamos ecográficamente y todo el control y transcurso de su embarazo fue bueno, en lo que respecta al feto, venía creciendo bien, sus ecografías, Doppler normales, así que bueno, nos dio lugar y nos dio un poco de margen para llegar aunque sea a la semana 32. Actualmente, bueno, yo tengo bastante contacto porque por lo menos la estoy viendo sí, 2 veces al mes, o sea, cada 15 días, son controles más estrechos, y lo que también estamos haciendo es comunicación telefónica permanente para ver, bueno, desde cómo se siente hasta pedidos y demás. Y que también, bueno, tenga una contención por parte de la obstetra y del equipo médico que la trata. En este caso, bueno, viene bien ella clínicamente, por lo que me refiere y por lo que también habían referido ahí al comienzo de la charla. Sus ecografías también vienen normal, estaría entrando ya en el tercer trimestre, o sea que estaríamos ya en esa etapa media riesgosa, así que yo la vi justamente ayer por consultorio, con una ecografía que me había traído hecha de la 4D la semana pasada, que se la había hecho la doctora Aguilera, no sé si está conectada, donde tiene un feto femenino en este caso, con un percentil de crecimiento 17, o sea, está pesando 894 gramos, o sea, estamos ahí
medio bajo en lo que es el peso, sin ser una restricción de crecimiento, con un Doppler en feto placentario totalmente normal, pero bueno, eso amerita que por ahí los controles ecográficos los empecemos a hacer cada 15 días para ver que ese feto también vaya creciendo y no se nos vaya quedando, se nos vaya alterando el Doppler. Pero en general el embarazo por el momento viene bien y ya estamos entrando en semana 28. La idea obviamente es siempre llegar a la semana 34, o bueno, ni hablarte de semana 36. Yo lo que le planteé a ella, ayer justo cuando me vio por consultorio y me comentó que, bueno, que le habían comentado que había buenas chances de llegar a la semana 36, es, bueno, bajarla un poco a la realidad sin ser pesimista, lógicamente, pero es de ir paso a paso. Obviamente que yo le expliqué que más allá del control de su beba, que es lo que a ella la tiene, digamos, focalizada, también tiene que ver la parte de su clínica, y en este caso nosotros tenemos 2 pacientes, entonces es control tras control, ver cómo se desarrolla su clínica, sus estudios, y también cómo se desarrolla el embarazo y el feto. Excelente, doctora. Muchas gracias por la colaboración. Como representante del servicio de anestesia para el manejo de estas pacientes durante la cesárea tenemos a la doctora Rodríguez Camila. Si nos puede contar un poquito brevemente cómo monitorean a estas pacientes durante la cesárea, si es con cateterismo derecho con Swan-Ganz, etcétera, etcétera, y qué tipo de complicaciones prevén. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfectamente, doctora. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros desde nuestra especialidad, la estrategia es más o menos repetir lo que se ha hecho la vez pasada con la paciente. La esperamos en quirófano ya con una internación previa de unas 24 o 48 horas, según como nos indique el servicio de cardiología, generalmente con un catéter de Swan-Ganz puesto. Y desde la estrategia anestésica epidural o raquidia, o sea, una peridural o una raquidia, que nos permiten el manejo del dolor y también un manejo más adecuado de la tensión en ciertas ocasiones. Podemos acceder a dejar un catéter si quisiéramos tratarla 24 o 48 horas justamente para evitar el uso de otros analgésicos y para tenerla controlada desde ese punto de vista, desde la liberación de catecolaminas, digamos, y bueno, tuvimos muy buen resultado con ella la primera vez, y por todo lo expuesto también entendemos que la paciente es una paciente de bajo riesgo, así que creemos que con estas estrategias y manejando sus presiones de acuerdo a momento, va a tener buenos resultados también. Excelente, doctora, muchas gracias. Por parte del servicio de neonatología está conectada la doctora Blanco. Simplemente saber qué estrategia sobre el neonato y posibles complicaciones y mortalidad neonatal, un comentario breve. Agradecemos su presencia, doctora, bienvenida. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Son pacientes complicados, el binomio acá se ve bastante alterado y hay que tener muchísima precaución, sobre todo, no solamente con todo lo que sabemos de la mortalidad que tienen intraútero y retraso de crecimiento intraútero también asociado, o el nacimiento prematuro, es la evolución a largo plazo de estos bebitos que han recibido en madres que han estado con esta medicación inhalada, o en algunos casos subcutáneas, como puede llegar a pasar, o endovenosa, ver el neurodesarrollo, la evolución del neurodesarrollo por la vasodilatación que puede producir y la alteración hemodinámica a nivel placentario que puede llegar a producir en el bebé. La verdad que hay que ver a largo plazo cómo se comporta este bebito que bueno, esperemos que llegue a las 33 semanas como el anterior, pero los cuidados en realidad están enfocados prácticamente el 100%, como cualquier otro bebé prematuro, teniendo presente algunos comportamientos en la dinámica del bebé que nace, que más que nada tienen que ver con la oxigenación, las tensiones arteriales que presenta, cómo estuvo el momento de la cesárea, si estuvo con momentos de hipotensión marcada o hipertensión,
cómo se comporta la madre, qué oxigenación tiene al momento del nacimiento del bebé, y eso es un punto de partida para hacer el seguimiento en el yalaneo. Por otro lado, la verdad que a largo plazo no tenemos muchos bebitos prematuros que se hayan estudiado, por ejemplo, a los 8 años, como hacemos habitualmente en pacientes prematuros, de menos de 1.500 gramos, o prematuros de menos de 34 semanas, que son los de más riesgo, en relación a la evolución del neurodesarrollo y de las complicaciones tardías en lo que es, bueno, la mielina y demás. Así que en ese aspecto todavía no hay mucha información más allá de 8 años de vida de bebés, así que bueno, veremos cómo se comporta en este caso este bebito cuando nace. Y con un seguimiento apropiado, que siempre se hace a todos los bebés prematuros de menos de hasta los 5 años, seguramente es el seguimiento de neurodesarrollo. Excelente, doctora. En honor al tiempo, doctora Moyano, del Servicio de Neumonología, no sé si quiere dar alguna opinión respecto a la DSLO de estas pacientes o el test de caminata. Bueno, excelente las presentaciones. Esta paciente tiene datos de difusión de monóxido de carbono con una disminución leve que, ajustada a volumen alveolar, corrige 85%. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún problema parenquimatoso, acá es solamente lo vascular. Que condice con el test de caminata, camina 520 metros, ¿no? Tiene un rendimiento superior a un test de marcha previo a la medicación que instaló el doctor Daguero, pero bueno, a uno siempre, en estos pacientes jóvenes, los 500 metros, los 600 metros, no son lo mismo que en un paciente de mayor edad, ¿no? Ella refiere más disnea, pero bueno, también tiene un abdomen más voluminoso, o sea, ha progresado el embarazo, y no presenta taquicardia en ese test de marcha. Y tiene una DLCO que yo diría que es aceptable. No sé más si no está un poquito anémica, y quizás tenga que ver esa pequeña disminución también con algún valor disminuido de la hemoglobina. Ella sí, lo que me refiere es menor, ¿no? Con respecto a cuando hace las tareas del hogar, la escuela. Perfecto. Bueno, ahora abrimos el debate al público en general. Sí. Una pregunta, sobre todo Luis, a ver, la mesa puede contestar, ¿no? Acá el título me pareció perfecto, porque acá hay que enfocar, no es muy distinto tener una mujer con hipertensión pulmonar que tener una mujer con hipertensión pulmonar y a su vez un feto que está sufriendo las consecuencias hemodinámicas y a su vez que influye sobre la mujer. Y que si bien la incidencia de muerte intraútero es considerable, es una catástrofe, ¿no? Que iría a complicar el panorama. La pregunta concreta es que ahora hay que ver 2 individuos y no uno solo, para el caso de la hipertensión pulmonar fuera del embarazo. Si tenés algún dato concreto, tanto de la madre o como el feto, si está identificado, al menos en el feto no recuerdo haberlo leído, de cuándo tenés que cambiar la terapéutica o de entrada, según tu opinión, habría que ir con todo. ¿Se entiende la pregunta, Luis, o la mesa? Totalmente, Miguel. Mira, esto uno va haciendo camino al andar con experiencia. Yo he hablado con la doctora Pilar Escribano el 12 de octubre y me pareció una frase muy buena la que me dijo: acá lo importante es que armes tu propio protocolo de acuerdo al acceso. Por ejemplo, aunque uno no lo crea, en España es más fácil sacar a la cancha de entrada Hilopros que para nosotros. Para nosotros la droga inicial seguro es el sildenafil o tadalafil, porque es lo que contamos con más acceso. Yo lo que creo que uno debería tener, pensando toda la fisiología del embarazo y cómo se comporta la embarazada, de entrada, lo que hicimos en nuestros casos, sildenafil y Hilopros. Nosotros siempre tenemos stock de Hilopros para empezar a los pacientes,
pero en el primer trimestre ya hablar con el sistema pagador de que es posible que en el tercer trimestre podamos utilizar terapia parenteral, subcutánea o endovenosa. Y que que el sistema pagador sepa que cuando uno lo requiera tiene que venir lo antes posible. Ahí en el chat vi una pregunta de por qué hablamos de semana 36, porque ahí es donde se transforma en la tormenta perfecta. La semana 36 es el pico de máximo volumen plasmático, empieza a caer el volumen de eyección cardíaco, y ahí es donde empieza a manejar muy mal la carga, el ventrículo derecho, y ahí es donde se descompensa la paciente. Por eso es que todos los grupos, vas a ver que en todos los registros, lo que se recomienda es la semana 36 y no esperar más, porque cuando más se espera, y eso ya lo vieron tanto en el registro francés como en el alemán, cuanto más se espera, más probabilidad de muerte tiene la paciente. Yo creo, Luis, que esta paciente hicimos bien cuando hablamos y comenzamos a tratarla en iniciar hilopros y sildenafil muy temprano, y en parte ese semáforo verde ahí de bajo riesgo, con ese ProBNP bajo, y caminé buena, y mejoró la caminata, el eco, es porque está usando las dos terapias desde la semana 12 casi, de que se decidió continuar. Entonces, parece que esa estrategia ha sido buena. De las tres que yo me ha tocado vivir, esta es la de menor riesgo. Y bueno, acá hay un par de preguntas en cuanto Pero le quiero agregar, hay un mensaje interesante que deberíamos dejar, es que no le es gratis el embarazo a estas pacientes, aunque salgan vivas y el feto salga bien, con buen peso y no tenga ninguna secuela de ningún tipo. Si ustedes vieron en la experiencia que compartimos acá con Fernando, todas las pacientes que estaban excelentes han quedado después con triple o doble terapia, y las que quedaron con doble ya están con triple en la actualidad en el seguimiento a largo plazo. Es decir, pagan un precio caro con el embarazo. Y un dato que lo hemos vivido, así como esta paciente, la última que atendimos en conjunto, Fernando, estaba impecable. En 72 horas cambió de impecable a falla cardíaca derecha, internación y acelerar el proceso. Por eso el título La tormenta perfecta es ideal, digamos. Por más que veamos calmo el mar, sabemos que la tormenta se viene al final. Sí, sí, realmente, eso pasó la última vez. Fue una catástrofe, y ahí hay una de las preguntas del chat: ¿hasta cuándo queda internada posparto? Y generalmente se recomienda una semana, y esta paciente fue al 5.º día que hubo volverla a UCO, y la pasó mal. Después hay preguntas aquí sobre la CIB. Esta CIB se operó tardíamente, porque fue a los 6 años, entonces ahí el remodelado vascular arteriolar persiste. Se cree que es el mecanismo de por qué los pacientes persisten con hipertensión pulmonar y a veces se comportan más graves que los otros congénitos con hipertensión, y aparte esta paciente probablemente el primer embarazo la gatilló, probablemente, ¿no? Y no sé, hay más preguntas acá si quieren contestarlas respecto al Swan-Ganz. El Swan-Ganz no lo recomienda, como decía Luis ahí, el grupo francés, pero hablando con anestesia en los otros casos que me tocó vivir, ellos prefirieron usarlo. Igual que el balance negativo y los diuréticos, y hay muchísimas preguntas que se pueden desprender de esto, pero no quiero abusar de tantas y contestarlas yo solo, teniéndolo a Luis acá, que nos ha ayudado muchísimo en muchos de estos casos. Hay una pregunta ahí para el servicio de obstetricia, si la paciente está con enoxaparina, no sé si lo han nombrado a eso. Sí, la idea siempre es, del momento del diagnóstico del embarazo, ponerlos con enoxaparina y mantenerlos más o menos 15 días posterior a... Porque si hay algo que viene a complicar para mal esta cuestión, es la embolia pulmonar. Sí. Una pregunta, en concreto, al menos lo que yo tengo entendido o leído al menos, es que
cuando esta paciente pasa del semáforo verde al rojo, al intermedio, al amarillo, es mucho más difícil llevarla al verde nuevamente, como los casos aislados de hipertensión pulmonar sin el embarazo de por medio. Con lo cual, sería la lógica de entrada ser bastante agresivo con la terapia. ¿Vos compartís eso? O... Sí, totalmente. Yo creo que hay que, de entrada, a mí me parece que uno actuando con doble terapia, obviamente si la tenemos disponible y el sistema pagador nos da en tiempo y forma, creo que es la mejor estrategia. Y advirtiéndole a la paciente todo lo que puede llegar a venir, que vamos a tener que internarla antes del final, que va a tener no las condiciones habituales de un embarazo, sino que hay que trabajar en el equipo para maduración fetal, planificación anestésica, en fin. Y como había otra pregunta en el chat, el tema del parto por cesárea, y es lo que uno ve en las tendencias, separando por décadas, entre la década del 70 y los principios de los 90, había un predominio franco del parto vaginal. En los 90, a mitad de este siglo, empieza a haber un predominio, y ya en los últimos 10 años el 95% de los casos reportados de hipertensión pulmonar y embarazo son con cesárea. Yo tengo la última, que sea la doctora Ferposi, creo que está también el doctor Nores, y la doctora Aguilera, que es salud fetal. Si esta chica continúa en bajo riesgo y se mantiene sus parámetros, ¿hasta qué semana la harían llegar? Yo semana 34 sería ideal. Pero bueno, hay que ver cómo se comporta, bueno, ella y también la evolución del feto, ¿no? Lo que hablamos también con ella, que bueno, ya no hubo negociación, que en el primer embarazo, inclusive antes de entrar a la cesárea, se estuvo dialogando, fue el tema de la ligadura tubaria. Y posterior, en los controles ginecológicos entre un embarazo y otro, la insistencia de colocar un DIU de cobre, Mirena, hacer una ligadura por video, y ella no quiso nunca. Ahora, bueno, ya se charló esto previamente y se va a hacer una ligadura en la cesárea, así que ya con esto. ¿Puedo hacer un mini comentario respecto a cierta conducta familiar que yo estuve indagando? Ella es una ex tabaquista también, que no sé si, no recuerdo en este momento, pero creo que volvió a fumar en el intervalo del embarazo previo y y el esposo fuma, y fuma dentro de la casa. Sí, es cierto. Tienen una conducta un tanto displicente, ¿no? Entonces me parece que hay que actuar ahí con más allá del abordaje nuestro multidisciplinario de los organicistas, como somos nosotros, hacer algún abordaje, no sé, así, trabajo social o algo así, porque veo una cuestión, también me comentó que la acompaña siempre es su papá y no su esposo. No sé vos, María José, qué ves, ¿no? Yo te estoy contando desde mi perspectiva, desde el interrogatorio, un poquito para poder entender, ¿no?, los comportamientos. Sí, lo del tabaquista, lo que fue tabaquista, y entre los embarazos volvió a fumar, eso es cierto. Que el marido fuma adentro de la casa también es cierto. Y no, el marido la ha acompañado por lo menos a los primeros controles, ya ahora los últimos 3 ha ido ella sola. En el embarazo anterior yo al marido realmente lo conocí en el momento del nacimiento. Y sí la acompañaba a su papá, estábamos en época de pandemia y la dejaba en la puerta. Así es. Yo la acompañaba y sí, la llevaba a su papá. Excelente, bueno, en honor al tiempo y a la presencia de todos. ¿Puedo comentar algo? Perdón, Jessy. Ah, Jessy, dale, sí. Sí, dale. No, quería por ahí dejar planteado, ya que estamos haciendo este seguimiento interdisciplinario, por ahí una inquietud para el seguimiento de este bebé. Dentro de lo que es el control fetal, ya sabemos, fue como dijo Silviana, tenemos que estar atentos a la restricción de crecimiento intrauterino, a la insuficiencia placentaria, al aumento de las probabilidades de muerte fetal, pero por ahí no hemos hablado sobre medicación y efectos fetales de esa medicación o efectos neonatales.
Hay varios estudios que se están llevando a cabo de sildenafil versus placebo para el tratamiento de la restricción de crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria. Se lo plantea por la vasodilatación que producen esos fármacos, que podría mejorar el flujo placentario y entonces poder mejorar también la restricción de crecimiento en esos fetos. Bueno, no hay metaanálisis, no hay estudios randomizados y bien hechos hasta el momento, por lo tanto no es una indicación ni hay consenso internacional, pero sí lo interesante es que dos de estos estudios, que son los más grandes, uno que se estaba haciendo en Holanda y otro en Canadá, tuvieron que frenar el estudio porque vieron en todos los neonatos nacidos del grupo tratado con sildenafil que tenían hipertensión pulmonar. Así que por ahí sería algo que en este neonato estaría bueno hacer un seguimiento y controlar. Excelente, bueno, muchas gracias a todos por la presencia. El doctor Col que va a dar unas palabras de cierre. Gracias Luis, siempre por las excelentes charlas y por la presencia en este webinar. Gracias Fernando, Vane, gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. En realidad creo que ha sido muy rico, inclusive para uno que no se dedica a cardioobstetricia y menos a hipertensión pulmonar en el embarazo. Creo que la definición de tormenta es perfecta y todos los que no manejamos esta patología, sin duda que nos ilustramos y nos ha servido como una rápida, interesante y profunda introducción al tema. Creo que Victoria Báez ha dejado su correo para que otras oportunidades o decenas de preguntas que han quedado allí pendientes y algunas otras que se les ocurra, aprovechen y las canalicen por esa vía, porque esta es la manera en la cual nos nutrimos nosotros en esta profesión, sobre todo en casos tan difíciles que en otros tiempos no sabemos qué hacer. Agradezco a todos los presentes, Vanessa Aquino, Luis Lema, por supuesto Fernando Daguero, a los servicios que nos acompañaron y por supuesto la unidad cardiovascular del Sanatorio de Allende que nos dio esta oportunidad de poder difundir el trabajo transdisciplinario que realizamos día a día. Muchas gracias, buenas noches y buena semana y felices Pascuas. Felices Pascuas. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, felices Pascuas. Adiós, felices Pascuas.